Al poco tiempo de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, ocurre el enfrentamiento político e ideológico que hubo entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Ambos bloques mantuvieron una tensa relación que amenazaba con el desencadenamiento de un tercer gran conflicto. Sin embargo, entre los dos países no se originó ninguna guerra o enfrentamiento directo. Una de las causas de mayor peso fue el temor a desencadenar una batalla nuclear, y por ello este conflicto se le denomina como Guerra Fría. Una de las características más notables de esta guerra es la división de los países en dos bloques. Por un lado tenemos a Estados Unidos, de pensamiento capitalista, promovía la inversión privada y pública, una sociedad consumista y una democracia parlamentaria. Y al otro teníamos a la Unión Soviética, de pensamiento comunista, que promovía una economía socialista que limita la inversión privada y una sociedad igualitaria entre clases, que limita el consumo a excepción de la clase política. Uno de los motivos por los que Estados Unidos mantiene esta tensión con la Unión Soviética es la posibilidad de perder el control en Europa ante el avance del sistema comunista. Como respuesta, Estados Unidos elabora la doctrina Truman. El objetivo de dicha doctrina era evitar la expansión del comunismo en el mundo y, en particular, en Europa. Para cumplir dichos objetivos comenzó con ayudas financieras a los países aliados y desplegando apoyo militar para la seguridad y sistema de los gobiernos. La consecuencia de la doctrina Truman es la implantación del Plan Marshall, nombre acuñado por el secretario del Estado George C. Marshall. Fue un programa masivo de ayuda en forma de créditos y donaciones para la reconstrucción de Europa Occidental. El objetivo era mantener el control de Europa, objetivo que se cumple con la cohesión del bloque occidental bajo el liderazgo de Estados Unidos. Ambos eran radicalmente opuestos en cuanto a su economía, sociedad y política. Además, ambas naciones pensaban que eran el modelo a seguir por el resto del mundo. La meta era implantar su ideología en todo el mundo a la vez que deterioraban la ideología del otro. Durante la Guerra Fría surge una competencia entre ambas naciones por desarrollar las armas y ejércitos más poderosos. La mayor parte del dinero del Estado se destinó a la construcción de armas, algunas de ellas nucleares. Por último, se lanzaron a la conquista del espacio. Primero, la Unión Soviética con el primer satélite artificial y segundo, Estados Unidos con la nave tripulada, el Apolo 11, quien consiguió llevar al hombre a la Luna. Durante el periodo de tensión entre ambas potencias surge una serie de conflictos, apoyados indirectamente por ambas naciones. Estos se mantienen en segundo plano para evitar tener que llegar a un enfrentamiento bélico. Los enfrentamientos surgen en Corea, Vietnam, China, Cuba, Grecia, Afganistán, Líbano, Angola y Pakistán. Las grandes potencias pretendían sumar a sus bloques nuevos territorios a base de armamento y recursos económicos. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial, el destino de Alemania se decidió en la Conferencia de Potsdam en 1945. Allí se decidió la división de Alemania en 4 zonas de ocupación. Estas fueron Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética. Los 3 países capitalistas decidieron unirse bajo la República Federal Alemana, con gran influencia de Estados Unidos, mientras que la Unión Soviética crea la República Democrática Alemana. Berlín, la capital del país, quedó dividida en Berlín Occidental y Berlín Oriental a comienzos de 1960 por un muro, el cual caería en 1989. El programa de Mikhail Gorbachev provocó un cambio en la política exterior soviética. La idea de la perestroika consistía en bajar el gasto armamentístico y subir los gastos civiles. Para conseguirlo fueron necesarias negociaciones para comenzar con el desarme y limitar el intervencionismo de los países. Las negociaciones comienzan con Reagan, pero acaban en la culmen de Malta en 1989, con el presidente de los Estados Unidos George Bush firmando para poner fin a la Guerra Fría. En conclusión, la Guerra Fría tuvo como consecuencia el crecimiento económico del primer mundo, el desarrollo del segundo mundo y el empobrecimiento del tercer mundo. Además, hubo un aumento de riquezas de clase media, un avance tecnológico y armamentístico en el mundo. Ser líder significan obligaciones y responsabilidades, y al parecer Estados Unidos todavía no está dispuesto a cooperar en esa parte con China. Y yéndonos más un poco a nuestra época y sacándolo en un contexto de hoy en día, muchos historiadores afirman que estamos viviendo una nueva Guerra Fría, ya que en el 2019 Estados Unidos y China, lo que parecía ser un enfrentamiento comercial, muy pronto se convirtió en un conflicto de mayores repercusiones globales.
Como conclusión, podemos decir que la Guerra Fría nos ayuda a observar cómo cambian los sistemas internacionales y a entender un poco más cómo funciona la sociedad actual. Para finalizar, la Guerra Fría evitó que hubiera un conflicto directamente generalizado. También se puede notar la incapacidad de las naciones para cooperar y realizar las políticas pactadas. La Guerra Fría alteró profundamente el tejido social, político y económico del conjunto de países que hoy en día conforman la sociedad internacional.